Le piratean la cuenta de Instagram al expresidente Danilo Medina. Otro aspirante presidencial, Pedro Botello, del Partido Reformista. Sube a 17 número de provincias en alerta por onda tropical y vaguada. Carlos Alberto Montaner murió a voluntad mediante la eutanasia y lo explica en su último escrito. Los partidos de oposición que tenían una representación en la comisión designada por la Cámara de Diputados para conocer la crisis en la Cámara de Cuentas ofrecieron ayer un informe disidente del informe oficial que fue presentado al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. De acuerdo con los partidos opositores, principalmente de la Liberación Dominicana y Fuerzas del Pueblo, lo que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas son diferencias por el manejo o la gerencia de esa institución y no amerita, según esta comisión y este informe disidente, un juicio político. Han dicho que no están de acuerdo con que se establezca un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas, ya que sería una sanción excesivamente fuerte. Y dicen ellos que no comprobaron una irregularidad fuerte, una irregularidad consistente con una sanción como el juicio político, que implicaría una suspensión inmediata cuando se entregue el informe al Senado de la República y además implicaría también la posibilidad de la exclusión o la sacar a los 5 miembros titulares de la Cámara de Cuentas. Estos informes lo que obligan de alguna manera a la Comisión Oficial, a la Cámara de Diputados y al propio Partido Revolucionario Moderno que encabeza en el número a los titulares en la Cámara de Diputados, a reflexionar sobre la cuestión. No será posible el juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas, que era la idea que había expresado el Partido Revolucionario Moderno. Con este informe disidente, de alguna manera lo que ocurre es que se cae la posibilidad del juicio político y se va a remitir, por lo menos eso es lo que se vislumbra. ¿Qué hará a partir de ahora la Cámara de Diputados? Remitir un informe que no tiene ninguna implicación al Senado de la República y que el Senado de la República tome la decisión en relación con los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, debido a que la dirección ejecutiva de la Cámara de Cuentas o el consejo, digamos, de los 5 miembros puede ser cambiado no por sus titulares, sino en el orden en que se le han asignado la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría en la Cámara, la Cámara de Cuentas. Por tanto, el Senado de la República, como se han cumplido ya 2 años, esta Cámara de Cuentas comenzó a funcionar, a operar, oficialmente fue establecida el 15 de abril del año 2021. Pasaron 2 años, la ley establece muy claramente que a los 2 años puede darse este movimiento. Y es muy probable que ocurra, por decisión del Senado, un cambio en cómo son las asignaciones a lo interno de la Cámara de Cuentas, en relación con presidencia, vicepresidencia, secretaria y las demás funciones. Bueno, lo que está claro es que esa Cámara de Cuentas no puede quedarse trabajando como ha estado hasta ahora, porque evidentemente que hay un malestar, hay contradicciones que parecen insalvables, hay gente que responde a determinadas parcelas políticas y todo lo que se ha dicho de cómo se maquillaban auditorías o se retenían o no se completaba el trabajo. Entonces, en esa forma en que ha estado hasta ahora, en que evidentemente hay contradicciones profundas internas, no puede seguir trabajando. Entonces, o se destituye a una parte de los miembros de la Cámara, o como tú dices... No, como hay juicio político no se puede destituir, el Senado no podría hacerlo. Bien, o se reasignan funciones con claridad. Yo no sé si eso implicaría reformar alguna ley o algo. No, tampoco. O
se renueva completamente, no sé, pero lo que está Tampoco. claro es que no puede seguir operando Mira, como va, porque esa Cámara está dejando mucho que desear, porque a cada momento hay una contradicción, o se dice que no se entregó a tiempo una auditoría, Gustavo, o el propio presidente de la Cámara ha dicho que están boicoteando su Sí, trabajo. Bueno, el riesgo, Gustavo, es que si se hiciera el juicio político quedaríamos en un vacío institucional por un tiempo que no se sabe, en un periodo electoral, no se sabe cuánto tiempo sería, porque el partido de gobierno no tiene los votos para designar nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Y como no tiene los votos para designar con las 2/3 partes, tendría que hacer una negociación. Una negociación política. Eso significa, De hecho, se hizo para esta pero Cámara. como estamos en un periodo electoral, una negociación política para designar miembros de la Cámara de Cuentas, aún incluso se parta de los que fueron evaluados en el 2020 para designar esta Cámara de Cuentas. Recuérdate que hubo una propuesta, la Cámara de Diputados entregó una lista con ternas Sí, al es lo que Senado se de la hace por República. cada uno 3 nombres. Se podría coger esas personas, hay que ver si estarían hábiles, pero no hay No, posibilidad. no, pero es que eso no es válido ya, eso se presentó en Bueno, ese pero momento. por eso te digo, si habría posibilidad de reunir las 2/3 partes para designar a los miembros de la Cámara de Cuentas, que normalmente se da mediante una negociación. Parece que no hay posibilidad de negociación en este momento entre el PRM, el PLD y Fuerza del Pueblo. ¿Y legalmente se puede eso de asignar funciones? Sí, desde el Congreso. El Senado de la República sí puede hacerlo. El Senado de la República, porque se trata del Consejo de la Cámara de Cuentas, sin mover a ningún miembro de la Cámara de Cuentas, sin expulsarlo. Decir usted hará esto y esto, Pues ya, y no se usted, puede exactamente, extralimitar. No se, de ninguna manera. Bueno. Son los mismos miembros escogidos que ya en Cámara de Consejo, como fuera, se le da Pero una me función. temo que eso no va a resolver el asunto de fondo. Bueno, porque hay gente, yo creo, ahí que tiene determinada misión política. Bueno, pero... Y va a seguir en eso. Pero no son todos. No son todos, pero se perturban cosas. Además está el otro tema relacionado con la continuidad institucional en la Cámara de Cuentas. Evidentemente, hay la posibilidad de que qué sé yo, Elsa Peña pase a ser presidenta de la Cámara de Cuentas, o de que Mario, por ejemplo, miembro pase a ser presidente de la Cámara de Cuentas, o que la señora Catano pase a ser la secretaria en la Cámara de Cuentas. Bueno, hay muchas posibilidades que puede tomar el Senado en este caso con autoridad y apegándose a la ley. Bueno. El tema es que esto es en el momento, eso fue el 15 Cuando de se abril. juramentaron aquella vez. El 15 de abril del 2021, cuando se juramentaron los 5 miembros de la Cámara de Cuentas. Esa designación ya el Senado de la República, después de ello, toma la decisión de quién es que va para tal cargo y tal cargo. Eso es todo. Ahí hay la posibilidad de resolverlo institucionalmente. Obviamente hay influencia Ahora, política. tú hablabas de la cantidad de legisladores del PRM, que es el partido mayor, para poder decidir con las 2/3 partes, ¿verdad? Sí. Y en este caso... La Cámara de Diputados tendría que escoger y entregarlo al Senado de la República. Bien, pero en este caso, para esa decisión de asignar funciones... No, la Cámara de Diputados no tiene ninguna intervención, solo el Senado ¿Y de la el Senado tiene el PRM la 2/3 parte? Sí, bueno, tengo entendido que sí lo tiene. ¿Cuántos tiene Fuerza del Pueblo? Pero no, pero es en este como caso... 8 y más lo que tiene el PLD, más el PRD ahora tiene uno más, uno que no tenía con el de la Romana. El de la Romana, sí. Y eso es hablar PLD también, porque son aliados. Habría que ver cómo el Senado, Eduardo Estrella y el Senado van a afrontar esta responsabilidad. Bueno. Pero esa es más o menos la posibilidad. El informe disidente de los partidos opositores es un documento muy valioso y además hace una evaluación interesante sobre el tipo de irregularidades que se ha cometido en esta Cámara de Cuentas. Dice que son cuestiones gerenciales, administrativas, de diferencias de armonía, dice. Falta de armonía en la dirección de la Cámara de Cuentas. ¿Es posible resolverlo? Veamos, vamos a ver cómo el Senado podría actuar. Ojalá en este caso. Que surja más fortalecida la Cámara, porque así como está ahora,
no ha podido hacer el trabajo que se esperaba. Aparte de que el Ministerio Público también necesita de documentación, informes, auditorías que se están incluso dando a conocer parcialmente por vía de la Contraloría General de la República como auditor interno del gobierno, pero que hay otro trabajo que tiene que hacer la Cámara de Cuentas. Que por cierto, qué bueno que incluso funcionarios, gestiones del propio gobierno actual, se están publicando las auditorías. Algunos han dicho, no, ya eso se corrigió, lo que fuere, Bueno, pero está bien, no sí. se están guardando Todos como han se dicho. hacía antes. Pero van a tener que hacerle caso ahora a la Contraloría No, no, y General de qué la bueno República. que se están publicando, porque antes se guardaban Ya. y duraban años. Pero eso es una voluntad del presidente. Bueno, hay una propuesta como legislativa fuera, pero se está haciendo. Lo para que que digo sea que, obligatorio. que antes eso se guardaba y nunca se entregaba. No, así Entonces eso está bien para que cada quien haga las cosas como debe hacerlas. Bien, vamos a hacer la pausa, pero antes tenemos una pregunta para ustedes. ¿A qué debe aspirar Omar Fernández, de Fuerza del Pueblo, hijo del doctor Leonel Fernández? ¿A senador o alcalde del Distrito Nacional? Esto porque tiene una campaña que deja abiertas las dos posibilidades. Él dice A y entonces Sí. no dice el lugar a donde iría. Esperamos su respuesta. Volvemos en un momento. Pero hay noticias a veces que uno no sabe si parecen un chiste o llaman la atención de manera risible para uno. Como el anuncio del diputado Pedro Botello, que él se pone un casco, parecería un trabajador de la construcción. Y él lleva una campaña, tiene una campaña contra las AFP hace un tiempo para que devuelvan el 30% del dinero del fondo de pensión individual de cada quien, pero eso no se ha logrado ni creo que se va a lograr, porque eso conllevaría una perturbación extraordinaria en las finanzas del país. Eso no es tan fácil, simplemente porque alguien lo desee. Además, una cuestión populista que no tiene ningún sentido. Él es del Partido Reformista. Se entendía que el Partido Reformista tenía conversaciones avanzadas con el PRM para una alianza. Y uno entendía que el líder del Partido Reformista ahora sigue siendo el ingeniero Federico Antún Valle Quique, ¿verdad? Es como la cara del Partido Reformista, pero no sabemos qué pinta Botello, si él tiene más fuerza que Quique Antún, o cómo es la cosa, si el Partido Reformista va a celebrar unas primarias, o qué. Él dice que aspira a la presidencia, vamos a ver, o si es para alguna negociación. Es algo como extraño, ¿no? Nadie lo esperaba en estos momentos. Bueno, Gustavo, tú sabes que Pedro Botello es un legislador atípico, es un político... O muy típico. ¿Eh? Muy típico. Muy típico, ¿tú crees? Sí. Porque esa no es la norma. Es decir, No, yo pues, creo pero, que ¿y cuándo ha sido la norma para él y para mucha gente? Las cosas que él hace ahí. él es un político díscolo que hace espectáculos ante cualquier cosa. El tipo de manifestación que él ha encabezado en la Cámara de Diputados y en las calles. Es perturbando las labores del propio Congreso. Bueno, una cosa pero rara. sí, pero es una persona que incluso genera algún tipo de adhesión de parte de gente que cree que lo que él dice es lo correcto. El propio Banco Central ha tenido que pronunciarse, el gobernador, don Héctor Aldea, ha tenido que pronunciarse sobre Pero yo no este sé ni tema. para qué se pronuncia sobre eso, porque eso no va para ningún lado. Está bien, de acuerdo, ese es el ahorro nacional, implica un tema que él dice que ha habido en otros países, devolución de porcentajes relacionados con ese ahorro, que es un ahorro nacional, y es una manera de, obviamente, garantizar la pensión de una gran parte. Que de por sí no serán muy altas y que se comience a rebajar esos fondos los para que empleados la gente quede en la miseria total. y trabajadores, sobre todo del sector privado. Entonces, ¿cuántos son los que hay ahorrado? 700.000, 800.000 millones de pesos. Pero eso es la totalidad, o sea, el ahorro personal de cada persona para comer a su pensión. Por supuesto. Que no es mucho. Pero él trata de Imagínate sacar, que encima de eso saquen un 30%. él trata de sacar capital político. Entonces, en el Partido Reformista, él tal vez dirá, bueno, yo puedo
bregar por la candidatura presidencial del Partido Reformista, porque el Partido Reformista en algún momento tiene que decidir a quién presenta como candidato presidencial. Eso es el resultado de una asamblea, eso es el resultado de, así que se llaman las convenciones en el Partido Reformista. Asambleas. Entonces, de una asamblea que tome decisiones de carácter político o se le dé autoridad al presidente del partido, que es Quique Antún, para establecer algún tipo de negociación. Yo no creo que Quique Antún vaya a aspirar a la presidencia de la República. No ha dicho. No está en eso. Ni está saliendo en los medios, ni está dando incluso declaraciones. El Partido Reformista tiene lleva un periodo como de quien más relativo silencio. Se ha estado pronunciando sobre asuntos de interés nacional y con acierto, digo yo, porque no es una persona así que anda tonta hacia loca, sino que analiza las cosas. Es Guillermo Carán, que hace algún tipo de recomendación en lo económico, en alguna política pública. El senador Ramón Rogelio Genao también. Él es pero Ramón Rogelio habla más de cosas puramente políticas, más que de otros temas así como... Pero Guillermo Carán siempre se ha pronunciado sobre asuntos económicos. Exacto. No, y él es economista y es ingeniero. Planificador más bien. Él es sí. ingeniero de formación, pero sabe mucho de planificación. Entonces, es que uno ve como fijando posiciones. Yo no sé si en nombre del partido o de qué, pero el Partido Reformista como tal, hace mucho que tú no ves que dicen, bueno, esta es la posición del partido sobre tal cosa. Es un partido que está un poquito apagado, ¿no? Sí, claro. Pero el Partido Reformista tiene actividad legislativa en la alianza que hizo con el PRM para las elecciones. ¿Tiene hasta senadores? Del 2020 consiguió alcaldía, senaduría, diputaciones. Uno de ellos es Pedro Botello, que es diputado por San Pedro de Macorís. ¿La Romana no es? ¿Es la Romana? Creo que la Romana. Bueno, la Romana. Bueno, pues ahí está. Míralo ahí lo que dice. ¿Qué dice el casco de Pedro Botello? 30% AFP. AFP. Ahora dice. Yo no sé por qué es amarillo, porque el Partido Reformista es rojo, pero... Ya, pero bueno, tú sabes que en todo proceso electoral siempre hay unos candidatos que se presentan, que esperan lograr una aprobación mayor y normalmente tienen aprobaciones muy ahí está. Mira, dos noticias también. Una es de carácter local, solo para mencionarla, que el presidente Luis Abinader se informó de la presidencia que ha salido positivo en una prueba de COVID. Señora, hay COVID, hay que cuidarse, hay muchos casos. Ya hemos visto algunos lugares públicos como hospitales que ya te ponen un letrero diciendo que requieren que tú asistas con la mascarilla para evitar contagiarte, y tú, si tienes algún tipo de, ya sea COVID o alguna gripe de esta que anda, no contagies a otro. Pero ahora hay que cuidarse. Es mucho más leve, no es tan fuerte como fue en principio el virus. No, y que ahora es como una especie de gripe que da. Y como la gente ya se vacunó. Incluso no se permite, o el Estado no está concediendo licencias médicas por COVID. Lo que se le pide a las personas es que usen la mascarilla. Exacto, y que siga las recomendaciones médicas. Y que siga su trabajo. Mira, y la otra noticia de carácter internacional que mucha gente le llamó la atención ayer es que Carlos Alberto Montaner, el periodista y escritor cubano recientemente fallecido, él dejó un texto escrito para que se publicara y se publicó, en donde él revela ahí que fue por una eutanasia. Él decidió morir porque tenía una enfermedad degenerativa y él entendía que ya no tenía sentido ir desgastándose y sufriendo, y en España, en donde es legal, él se fue allá y decidió morir. Eso mucha gente lo critica y dice que no debe ser, pero cada quien es dueño de su vida, señor. O sea, claro. No, y es un testimonio que él hace en favor de la muerte asistida. Él se fue a vivir sus últimos días en España, donde él había sido nacionalizado. Y donde se podía hacer, porque en Estados Unidos no está permitido. En España se aprobó una ley de asistencia en caso de personas que deciden morir en circunstancias o situaciones bien controladas, y cuando se sabe que hay algún tipo de enfermedad degenerativa irreversible en donde lo que queda es
la degradación. O y cuando la entonces, gente está sufriendo así mucho, ¿verdad? Entonces, esa fue su voluntad. Es un caso simbólicamente importante, un intelectual, escritor. Aquí le hicimos una entrevista a Carlos Alberto Montaner sobre su novela Tiempo de Canallas, una novela en donde él habla de espionaje, de la Guerra Fría, de temas de carácter político. Recuerdo cuando él vino aquí, pero parecía mucho más joven, aunque se veía ya un poco como desgastado, pero en relación con la edad, 80 años ya, 80 años. se veía sí. bastante bien. Sí. Me tocó a mí hacer la entrevista, yo leí la novela, era un buen escritor, Carlos Alberto Montaner es muy buen escritor. Sus textos, incluyendo su último texto en donde él dice adiós, es ese texto que se dio a conocer después de su fallecimiento. Cuando se dijo de su fallecimiento, se informó que sencillamente... Sí, fue como sorpresivo, como pero ahora sí, no sabe que fue ahora que él ya mismo se sabe decidió morir. Que fue por muerte Bueno, asistida. vamos a otra pausa y a repetir el sondeíto debido a la campaña que está llevando a cabo Omar Fernández. Les preguntamos a ustedes si piensan que él debe aspirar a senador o alcalde. Vamos a ofrecer rápidamente la información recibida de parte de ustedes sobre esta pregunta. Si debe, ¿a qué debe aspirar Omar Fernández de Fuerza del Pueblo? Damos los datos inmediatamente del portal, en primer lugar. En el portal, en acento, el 68.29% dice que debe ser a senador, el 31.71% dice que debe ser aspirar a alcalde. Vamos a ver en Twitter cómo ha sido la cosa. Igual, la mayoría abrumadora piensa que él debe aspirar a senador, 77.2%, mientras que 22.8% piensa que debe ser a la alcaldía. Y en YouTube, vamos a ver cómo es la respuesta. En YouTube, el 77% dice que debe ser a senador y el 23% dice que debe ser Pues ya alcalde. lo sabe Omar, su gente quiere que se lance, para la senaduría. Vamos a pasar con Máximo Laureano de inmediato, que tiene informes en Santiago. Adelante, Máximo. Gracias, compañeros, saludos. Antonio Peña Mirabal, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Comité Provincial Santiago, asegura que con la inscripción de 239 compañeros y compañeras como precandidatos que estarían procurando candidaturas congresuales y municipales para el año 2024, se fortalece el partido. Dijo que esperan no solo mantener las posiciones congresuales y municipales que tienen en la actualidad, sino que trabajan para ampliar. Habla de que la actividad convocada por el Partido de la Liberación Dominicana para el próximo 8 de julio va a definir muchas cosas. Seguimos en política. Leonel Fernández Reina, expresidente de la República, líder del partido Fuerza del Pueblo, estuvo en Santiago en el club de la avenida Yapur Dumitz. Allí juramentó a nuevos miembros de esa organización política y, como siempre, las críticas al gobierno. Miren lo que dice sobre el proceso de la panadería, el precio del pan y esas cosas. Las panaderías han estado quebrando. Las panaderías, cosa que el pueblo obligatoriamente tiene que consumir pan cada día. ¿Cómo pretendió resolverlo el gobierno? Nunca visto en la historia de la República Dominicana. El gobierno autorizó la importación de pan de agua y de pan sobao. Nunca se había visto. Lo que tenían que hacer era autorizar la importación de trigo sin pagar los impuestos de aduana. El trigo se convierte en harina. Esa harina se distribuye a las panaderías, el precio del pan iba a bajar
y las panaderías no iban a quebrar. Pero como ellos no entienden lo más elemental de cómo se dirige un país, le están abriendo las puertas de par en par para que suba las escalinatas del Palacio Nacional a la fuerza del país. A propósito del gobierno, Juan Marte, quien dirige el movimiento 100% con el pueblo, ha dicho que el presidente de la República tiene buenas intenciones, que es un buen presidente, pero que es un hombre solitario, acompañados en el gobierno de gente mala, incluso algunos delincuentes. Eso dijo Juan Marte. Seguimos en política y es que Robinson Díaz, Robinson Díaz, quien fue diputado por el Partido Revolucionario Moderno y quien fue apartado del Gabinete de Salud tras ser cuestionado por la compra de jeringas para la pandemia, ha anunciado que buscará la diputación por la circunscripción 1, pero que además se va a convertir en un vocero del gobierno. Veamos lo que dice. Es importante señalar que nosotros, en nuestra gestión como diputado en el periodo 2016-2020, iniciamos varios proyectos. Algunos proyectos de resolución que fueron aprobados, otros proyectos de leyes que quedaron en carpeta, y nosotros tenemos la obligatoriedad de continuar esa gestión que habíamos hecho. Iniciativas tan importantes como la ley de mecenazgo estudiantil, que no es más que una iniciativa que persigue proyectar el apoyo de empresas a jóvenes estudiantes. En Puerto Plata hay crisis de agua potable desde hace varios días por una avería en una tubería de 36 pulgadas. La gerencia de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, Coraplata, encabezada por Oliver Brugal, dice que eso se está resolviendo, que en corto plazo ya todo estará en normalidad. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.